capítulo que acabamos de leer se encuentra la institución de la Cena del Señor, de la ordenanza de la Cena del Señor para la iglesia. Recordemos que la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua fueron instituidas por Moisés, por orden de Dios, en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y eran observadas cada año religiosamente por los judíos. Quiero que vaya conmigo a Éxodo, capítulo 12, por favor. Éxodo 12. Éxodo, capítulo 12. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, era el mes de Abib, o lo que conocemos como el mes de abril. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él crudo ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y bueno, sigue dando indicaciones de lo que era la Pascua. Quiero recordarles, hermanos, que Jesús fue un judío. Amén. Los discípulos eran judíos también. Y recordemos también que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. En Mateo 5:17 él dijo claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. En 1 Corintios 5:7, Pablo, amonestando, exhortando a los corintios, les dijo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Cristo fue el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir por el río y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sin defecto, sin mancha, sin pecado. Pero fue a la cruz para morir, para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero, para poder perdonar nuestros pecados. ¿Sí me está siguiendo? La Pascua era bajo el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento. La Cena del Señor fue instituida por Cristo mismo como el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Mire Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Este es un estudio bíblico, amén, hermanos. Hebreos 9. No siempre hago esto de enseñar a fondo la Santa Cena, la Cena del Señor, pero se está grabando. Este es uno de esos servicios que se presta porque vamos a celebrar la Cena del Señor. Entonces, en vez de predicar otro tema, dije mejor predicar sobre este tema. La iglesia necesita
aprender más de las Escrituras cada día. Amén, hermanos. El significado de qué es lo que creemos, por qué lo hacemos. Hebreos 9, ¿ya lo encontró? Dice: ahora bien, en el primer pacto, o sea, en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero miren lo que dice: pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, un nuevo testamento, un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y me gusta esta última parte, es importante: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Amén. Versículo 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Cristo fue mediador de un mejor pacto, un pacto eterno. Qué bendición saber que uno ha sido lavado por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 34, vaya ahí conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 34. Ahí encontramos no la institución de la cena del Señor, porque Cristo mismo la instituyó allá en Mateo 26, pero aquí encontramos el significado de la Santa Cena como ordenanza para la iglesia,
sus propósitos y las formas correctas e incorrectas de participar. Veamos las instrucciones del apóstol Pablo. Aquí vamos a encontrar principios y advertencias. ¿Está conmigo, hermano? Primeramente, una observación, ¿ok? Antes que nada, la iglesia en Corinto es conocida como la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. La primera epístola a los Corintios fue una carta de reprensión y corrección. Yo me maravillo que el apóstol está amonestando, exhortando a los corintios a participar correctamente de la cena del Señor, pero a participar de ella. Ahora, yo sé que nosotros no somos muy espirituales, no me considero muy espiritual, no me considero súper consagrado porque no lo soy, pudiera ser más consagrado y usted también. Pero espero que seamos un poquito mejor iglesia que la iglesia en Corinto. Si usted lee primero a los Corintios y se da cuenta de los pecadotes que andaban ahí y cómo estaban en pleitos y en divisiones y calumniando hasta el mismo apóstol Pablo y lo que hace la carne. Ay, hermano, la carne es fea. La carne es lo peor de uno. ¿Sí me está siguiendo? Cuando uno anda en la carne, uno va a hacer lo peor, va a portarse lo peor, va a andar de lo peor. Por eso la Biblia dice que si somos de Cristo debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne es terrible, es tremenda. Es capaz de cualquier perversión, pecado. ¿Sí me está siguiendo? Y los corintios son el ejemplo de eso. Hay de todo, había de todo en esa iglesia. Pero aún así, Pablo les está exhortando a participar de la cena del Señor. Entonces eso me da esperanza a mí y debería darle esperanza a usted. De que a pesar de que no seamos todo lo que debemos de ser, deberíamos de prepararnos y participar correctamente, dignamente de la cena del Señor. Dios es un Dios misericordioso. Amén, hermanos. Si no fuera por su misericordia, dice la Biblia que ya no estuviéramos aquí. Si no fuera por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Qué bueno que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él es el Dios de la segunda oportunidad. No importa el pecado que ande cargando usted ahí. Si usted se lo confiesa al Señor, el Señor le perdona y le limpia. Y renueva esa comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. Y Él quiere tener comunión con nosotros, sus hijos. Amén. Aunque muchas veces, francamente, le damos la espalda al Señor. Aunque muchas veces, francamente, andamos en la vil carne. Pero qué bueno que para eso tenemos el arrepentimiento y la confesión y a un mediador que está ahí para que intercede por nosotros de día y de noche, por un Espíritu Santo que intercede también por nosotros directamente hasta el trono de la gracia y nos da la invitación a acercarnos hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Amén, hermanos. No empieza muy bien. Cuando empieza a tocar el tema de la Santa Cena del apóstol Pablo, no era para felicitarlos, era para regañarlos, para reprenderlos. Mire ahí 1 Corintios 11:17. 1 Corintios 11:17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es lo que están haciendo, dice. Están haciendo otra cosa menos la cena del Señor, porque así no se celebra la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¡Wow! Pues en la iglesia. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sabe? A veces el predicador tiene que decir cosas que no le gusta decir, pero tiene que decirlas. Y no le van a gustar a la gente, pero el pastor tiene que decirlo. A veces hay que reprender,
A veces la predicación tiene que reprender. ¿Sí me está siguiendo? Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. La observación de la Santa Cena se había convertido, oiga bien, en un agasajo carnal. En eso es lo que se había convertido. Una pachanga cristiana, algunos dicen por ahí, vamos a tener pachanga cristiana. Un evento lleno de pleitos, de divisiones, de embriaguez, de egoísmo, de glotonería. En vez de ser un servicio solemne y espiritualmente reflectivo, era todo lo contrario. Su propósito era acercarse más al Señor, tener comunión con Dios, y era lo que estaban haciendo los corintios, era todo lo contrario. Entonces empieza el apóstol a darles el significado de la cena del Señor. Y vamos a leer a partir del versículo 23. Estamos en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En qué dice? En memoria de mí. 2 veces repite esa, ¿verdad? En memoria de mí. Esto es Cristo. Las letras están en rojo. En mi Biblia las palabras de Cristo están en rojo. Y estaba recordando, esto es lo que nos enseñó Cristo. Esto es lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena es un memorial. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, número 1, tenemos el video. Número 1, la cena del Señor es un memorial. Un memorial. El cristiano nunca debería tener en poco el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. Nunca. Debería de ser una ocasión solemne, la Santa Cena, para reflexionar y para dar gracias. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, dijo Pablo, me la paso pensando, me pienso y pienso cómo Cristo murió por mí, por todos. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan como se les dé su regalada gana. ¿Dice eso? No. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, nos dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos 12, versículos 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿De qué gozo estaría hablando? Del gozo de su salvación y mi salvación, hermano. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo es que se atrevían los corintios a convertir la cena del Señor en un evento meramente carnal, en una pachanga, en una fiesta, en una tragazón? ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a acercarnos a un servicio de Santa Cena como este en la carne? ¿Cómo? Cuando estamos haciendo memoria, cuando es un memorial del sacrificio que se pagó en la cruz por usted y por mí. Esa película no alcanza, no le llega ni a los talones, alcanza a describir realmente el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo impacta, verdad? Unas cuantas escenas, ¿cómo impacta? Y pensar que eso nada más es la imaginación de un hombre. Pero la Biblia dice que nuestro Señor quedó irreconocible.
quedó deformada su rostro, que su cuerpo quedó hecho garras. El actor ese, estaba leyendo un artículo, el actor ese que hizo el papel de Jesús, cuando estaban azotándolo, se le fueron 2 azotes y le dieron, ya de veras. Y dice que le dio hasta neumonía, casi se moría. Le quedó marcado, cicatrizada su espalda, y de lo fuerte que fue el golpe le afectó, que duró más de un mes en volver a reiniciar la filmación de la película, por un azote que se les fue. Hermano, la Santa Cena es un servicio memorial. ¿Cómo se sentiría usted si en el funeral de un hijo suyo la gente solo fuera para tener una pachanga? Peleándose uno con otros, criticando, murmurando, riéndose burlonamente. ¿Cómo se sentiría? Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Era una iglesia carnal. Ya se había convertido en algo completamente diferente al propósito principal de la Santa Cena. Amén, hermanos. Y yo entiendo que un servicio memorial de un cristiano, de un creyente, no es tanto un evento, una ocasión de tristeza y desesperación, porque el cristiano tiene esperanza y se celebra la vida del hermano, de la hermana, y se goza uno en saber que está en la presencia del Señor, porque estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. No obstante, es un tiempo de tristeza. Amén. Es un tiempo de llanto, es un tiempo de la pérdida de una vida, de alguien que conocíamos. ¿Sí me está siguiendo? Y hermano, la cena del Señor no es un servicio cualquiera, es un memorial de la muerte de Cristo en la cruz por sus pecados y mis pecados, para darle vida a usted y a mí. Eso es lo que es. Por eso debe ser una ocasión solemne, una ocasión para reflexionar, para pensar como el apóstol pensaba y decir: murió por mí, yo quién soy un vil pecador y mi Señor dio todo por mí y me dio vida en Cristo, no para seguir viviendo como se me da la gana, sino para vivir para Él. Estoy viviendo para Él. Para eso se instituyó la Santa Cena. Algunos de ustedes nunca lo habían pensado así, nunca lo habían visto así. Es nomás una cosa que hace la iglesia de vez en cuando, un servicio más donde se come el pan y el jugo de la uva. No, querido hermano, no, querido joven, señorita, es algo serio, es algo delicado. Amén. Es algo que hay que respetar. Y es algo que el propósito es para que recuerdes el precio que se pagó por ti. No fue los romanos que mataron a Cristo, no fueron los sacerdotes judíos y los fariseos que mataron a Cristo, fue tu pecado y mi pecado que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Entonces lo primero que les dice: este es un memorial. ¿Cómo te atreves a andar en la carne? ¿Cómo te atreves a acercarte ligeramente a la cena del Señor, a la mesa del Señor, sin examinarte a ti mismo? Y entonces comienza a darle las instrucciones de cómo se debe de participar. Versículo 27, síganme con su vista. Primera a los Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Acaba de entender lo que acaba de decir aquí, que si tú te atreves a comer indignamente del pan y del jugo de la uva, que serás culpado por Dios de la muerte de su Hijo. Tan serio así, tan serio así. Dios mira el corazón, Dios mira nuestras actitudes, Él conoce nuestros pensamientos. This is serious stuff. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí el Señor nos está diciendo:
hay una manera de que tú participes correctamente de la cena. Tienes que probarte a ti mismo. Tienes que examinarte a ti mismo. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Hay una manera, lo segundo que vemos, la segunda cosa que vemos son las instrucciones de cómo se debe de participar. Hay una manera incorrecta, y al ver lo incorrecto nos enseña la manera correcta de cómo debemos participar. El apóstol aquí comienza diciendo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay que participar dignamente. ¿Qué es participar indignamente? ¿Qué significa participar indignamente? Pues sin examinarse a sí mismo primero. Si no te examinas a ti mismo, si no reflexionas en tu vida cómo está, qué pecados hay en tu vida que necesitas confesarle al Señor, vas a participar indignamente. Entonces dice: pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. ¿Qué es participar indignamente? Sin arrepentimiento y confesión de pecados. Si tú te acercas, si usted se acerca a la mesa del Señor, o sea que si usted recibe el pan y el jugo de la uva y lo va a participar, lo va a tomar sin arrepentirse y confesar pecados, usted va a participar indignamente. ¿Cuáles son las consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor? Bueno, primeramente menciona enfermedades. Muchos están enfermos, dice, a consecuencia de participar de la cena del Señor indignamente. Y si vamos a Santiago, no lo busque conmigo, nomás escúchele, pero si vamos a Santiago capítulo 5, donde habla de la oración, nos damos cuenta que sí, en realidad es cierto, es una posibilidad. Cuando dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Santiago 5:14, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, no está diciendo que cada persona que se enferma es porque trae pecado, pero está diciendo: es una posibilidad que sea por un pecado o varios pecados ahí que no has confesado. O estoy fuera de razón aquí, estoy diciendo disparates. No, ahí está claramente en la Biblia. ¿Sí o no? Dice el versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está indicando la posibilidad de que a lo mejor es porque hay problemas irresueltos con hermanos y hermanas. Y dice: a lo mejor esa es la razón de tu enfermedad, porque hay cosas que no has arreglado con tu hermano o con tu hermana. Dios tiene su manera de cómo llamarnos la atención. Y para algunos es con una enfermedad, porque de otra manera no harías caso. Pero cuando uno pierde la salud, de repente uno se pone bien espiritual. Cuando uno pierde la salud, de repente: ay, necesito a Diosito. Ay, Señor, contesta mi oración, porque ahora sí te necesito. ¿O estoy diciendo mal? Usted sabe que es cierto. Y Dios sabe también. Y por eso a veces permite pruebas así en las vidas de sus hijos. Porque cuando estás ahí bien, que no sabes qué va a pasar contigo, y no sabes dónde va a venir la cura, si vas a ser curado, de repente te empiezas a arreglar cosas que tienes que arreglar con Dios, porque quieres que Él escuche tu oración. Amén, hermanos. Amén. Y luego dijo el apóstol Pablo, dijo: también hay otros que están debilitados. Unos están enfermos por comer indignamente, otros están debilitados. La palabra griega ahí es la palabra astenes, que quiere decir, oiga bien,
caído, tirado, sin fuerzas. Eso es el significado de la palabra debilitado. Caído, tirado, sin fuerzas. Esto puede significar muchas cosas. Debilitado económicamente, debilitado en que tu matrimonio está bien mal, de que tus hijos andan bien mal. Amén. Tirado, caído, sin fuerzas. Dice, muchos así están por comer indignamente de la cena del Señor. No están enfermos, pero están caídos, están tirados, no están de pie. Es más, usa una palabra ahí, otro significado de esa palabra astenes es impotente, sin poder, sin fuerzas, pues. Y es referencia a Hechos capítulo 4, versículo 9, no vamos a ir ahí, pero se usa la misma palabra cuando están interrogando a Pedro y a Juan de que sanaron al hombre cojo, y ellos están diciendo, la gente, el pueblo es testigo de que este hombre estaba enfermo. La palabra enfermo ahí es astenes, es que estaba debilitado, que era cojo. Cuando usted va al milagro en el capítulo 3, 1 al 10, vemos que el hombre estaba pidiendo limosnas. Y Pedro y Juan lo vieron, le dijeron, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Levántate. Y se levantó y brincó y saltó y puso su fe en Cristo. Recibió fuerzas en sus pies para levantarse. Muchas veces andamos caídos, hermanos, en muchas formas, débiles, debilitados, sin fuerzas, impotentes, porque hemos participado de la cena del Señor. Tenemos problemas aquí y allá, no nos va bien en una cosa, en otra cosa. A lo mejor es a consecuencia de participar de la cena del Señor indignamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y luego dijo, y otros duermen. Y ya sabemos lo que eso significa para el cristiano. El cristiano no muere, duerme. Porque para el cristiano morir es un leve dormir y un eterno despertar. ¿Sí o no? Amén. Entonces dijo, algunos han muerto a consecuencia de participar de la cena del Señor indignamente. ¿Y cuántas veces he dicho, hermanos? Morir no es lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 5:5, donde el apóstol Pablo dice, echad a ese perverso fuera, entregad su cuerpo a Satanás para la destrucción, entregadlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, a fin de que el alma sea salva? Era un hermano en Cristo, pero que estaba con la mujer de su padre en fornicación. Y el apóstol Pablo manda un mensaje bien duro y dice, hey, no lo han reprendido, están tolerando, están permitiendo el pecado en la iglesia. Echen fuera a ese perverso. Pues los hermanos agarraron valor, agarraron convicción y le reprendieron, y el joven ese se arrepintió. Y en la segunda epístola vemos a mismo Pablo escribiéndoles un tiempo después diciéndoles, perdónenlo, restáurenlo, porque ya se arrepintió, ya confesó su pecado, restáurenlo. Pero cuando andaba mal y no quería arrepentirse, Pablo dijo, entréguenlo a Satanás para destrucción del cuerpo. ¿Sabe que si no nos pasa algo es porque, por la pura misericordia de Dios, porque Dios pone una barrera de protección alrededor de sus hijos? Pero Dios puede quitar esa barrera de protección. Amén. Lea el libro de Job. ¿Quién le permitió a Satanás tocar a Job? Dios. Entonces quita esa barrera de protección Dios, y puede hasta quitarte la vida, puedes hasta perder la vida. Porque yo creo que Dios dice, mejor es que te vengas ya, hijo, a que estés allá regándola bien feo. Estás dando mal testimonio, estás viviendo como un mundano, no te quieres arrepentir, mejor vente ya. Y algunos habían muerto a consecuencia de que andaban viviendo en pecado, no querían arrepentirse y estaban participando de la cena del Señor indignamente. Eso es cosa seria. Vuelvo a repetir, es cosa seria. Amén, hermanos. Y dice, la razón que Dios castiga es para que no seas condenado con el mundo. Porque tú eres un hijo de Dios. Dios no va a tratar igual a un hijo que a un inconverso, a un incrédulo.
Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Tú eres hijo de Dios, ¿no? ¿O eres hijo del diablo? Y si eres hijo de Dios, Dios dice, te voy a tener que castigar, mi hijo. Porque no quiero que andes igual que los que están condenados al infierno. Amén. La disciplina, el castigo es para nuestro bien. Después lea usted Hebreos 12, del 5 al 11. Produce fruto apacible de justicia. La disciplina es buena. Y Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque Dios, dice la Biblia, es juez justo. Y si no nos juzgamos a nosotros mismos, Él nos va a juzgar. Y correctamente, Él nunca se equivoca. Y cuando dice para que no seas condenados con el mundo, muchas veces la disciplina, ¿sabe lo que es? Es para confirmación. Para confirmación para nosotros de que soy hijo de Dios. Porque también Pablo dice ahí en Hebreos que si Dios no te disciplina es porque a lo mejor no eres hijo de Dios, eres un bastardo y no hijos. Esas son las palabras que usó el apóstol Pablo. Entonces la disciplina es, el castigo es porque es para tu bien, porque Dios es justo, te va a juzgar si andas mal, y es para confirmar que Él te ama y que eres su hijo. Pero dice, cuidado con participar de la cena del Señor indignamente, porque puede ser que Dios te mande una enfermedad incurable. Puede ser que te debilites en tu vida. O puede ser que hasta Dios te quite la vida. Amén. Y luego, en el versículo 34, termina diciendo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. La cena del Señor no es para que vayas a atragantarte, que no vayas con hambre a comer, no. ¿Quién sabe qué tanto comida ponían en la cena del Señor? Había panes sin levadura y había jugo del fruto de la vid. Pero a lo mejor tenían otra comida e iban para comer. Y digo, no es para eso, no es para eso. La cena del Señor es un memorial. Es para que te acuerdes el precio que se pagó por ti, por tu salvación. Es para que endereces tu vida, para que examines lo que está mal y lo confieses. Y 3, es para que tengas la perspectiva correcta. Amén, hermanos. Esperándonos unos a otros, eso habla de orden y gentileza, participando juntos en una unanimidad de espíritu. ¿Quiénes pueden participar? Tengo que terminar. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Bueno, Mateo 26, regrese al versículo, a nuestro pasaje que leímos al principio, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Santa Cena es para cristianos, para salvos que tienen la esperanza de la vida eterna. Eso es el que debe participar, el que es salvo. Un inconverso no tiene ninguna parte ni derecho de participar de la cena del Señor. Es para creyentes, es para salvos. Segundo, es para aquellos que están en obediencia a la primera ordenanza, porque nada más hay ordenanzas para la iglesia, 2 ordenanzas para la iglesia. La primera es el bautismo, la segunda es la cena del Señor. Y la primera ordenanza es tan importante como la segunda ordenanza. Entonces hay que estar en obediencia en el bautismo. Esto identifica al creyente como un seguidor, como un discípulo de Cristo. Tiene que ser salvo, tiene que ser bautizado. Y tercero, tienes que estar sin pecados no confesados. Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y continúa el capítulo dice, ya no presentes tus miembros para servir al pecado. Antes eras esclavo del pecado, pero Cristo te libertó. Ahora presenta tus miembros para servir a Cristo, no para servir al pecado. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz.
¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso contra el mal, pues Jesús prepara a su pueblo una patria celestial, una patria hermosa en los cielos donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Dice 1 Corintios 10, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Preste atención. Siendo un solo el pan, uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, mentimos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, hermano, la cena del Señor es tan importante. Es tan importante. Y tomé el tiempo con lujo de detalle, hasta con un video y todo, nomás para tratar de enseñarles la seriedad que es la cena del Señor. Es un memorial, no es un servicio cualquiera. ¿Sí me está siguiendo? Es para participar de ella correctamente, no juegues. ¿Hay pecado en tu vida? Confiésalo. Confiésalo. No digas que no tienes pecado, porque te estás engañando a ti mismo. Y comer indignamente, nada bueno va a resultar. En vez de que Dios te pueda bendecir, vas a estar debilitado. A lo mejor hasta te puedes enfermar, a lo mejor hasta puedes perder la vida. Tan serio así, tan serio así. La Santa Cena es un servicio solemne, reflectivo y donde todo se debe de hacer ordenadamente. Teniendo comunión, unidad, unanimidad y comunión como iglesia con nuestro Señor. Amén. Voy a pedirle a mis hermanos diáconos que pasen aquí al frente.